Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos, en esta oportunidad vamos a contar una historia muy interesante que el propio hijo del Rambam, Rabbi Abraham, transcribió de un suceso que aconteció mucho tiempo atrás. Y esta historia definitivamente traerá muchas preguntas de concepto de aquello que vamos a contar. Porque antes de iniciar con la historia vamos a adelantarnos que contaremos acerca de lo que conocemos como demonios. Y para que se entienda esto, tenemos que recordar a los oyentes que la mayoría de las personas del mundo tienen un concepto fijo, producto del cristianismo, de lo que sería un demonio, incluido la visión que tienen del Satán y todo aquel mundo del mal. Pero tenemos que aclarar aquí que los conceptos judíos son un tanto diferentes a los conceptos cristianos, y para explicarlo, por supuesto que se requiere más tiempo, estudio, fundamentos en la escritura y en la explicación de la transmisión oral hebrea milenaria. Por tanto, este no es el lugar preciso para traer toda la explicación, pero sí nos podemos adelantar a decir lo siguiente. Y es que, según el concepto judío, toda la creación está bajo el dominio del Creador del mundo, el Eterno, el Dios de Israel. Y no hay ningún solo ser en todo lo que existe que se le oponga y que se llame a sí mismo enemigo del propio Dios, pues todos le temen y todos ellos no pueden rebelarse contra Dios. Esta aclaración es necesaria para la historia que vamos a contar, pero obviamente no es suficiente. Y por tanto, con el favor del Eterno, podremos explicar el tema de manera más amplia en otra oportunidad. Comenzaremos entonces con esta historia de aquello que el propio hijo del Rambam transcribió, y es la siguiente. Había un varón que era un gran comerciante y solo tenía un hijo, y le enseñó la escritura, la Mishnah, la Gemara, es decir, tanto la Torah escrita y toda la Biblia hebrea, junto con la transmisión oral, y casó a su hijo, quien tuvo hijos en vida de él, del padre. Cuando ya llegó el fin de su vida y estaba cercano a morir, mandó llamar a los ancianos de su ciudad y les dijo: quiero que sepan que tengo muchas posesiones y quiero heredarlas a mi hijo solamente si él cumple el mandato que yo le ordenaré delante de ustedes. Y si no lo cumple y lo transgrede, yo destino mis posesiones al cielo, es decir, consagraba sus posesiones a todo lo relacionado con lo sagrado. Entonces llamó a su hijo y le dijo delante de ellos, de aquellos ancianos: hijo mío, quiero que sepas que tengo muchas posesiones, plata y oro y piedras preciosas y perlas, que hice por mis constantes viajes en tierra y mar, y pasé muchas dificultades en el mar. Por eso quiero que me hagas un juramento, que no te vas a poner en peligro en el mar, pues yo te estoy heredando mucho dinero que te es suficiente para ti y para tus hijos y para tus nietos. Pero si transgredes este juramento, entonces todo mi dinero quedará consagrado al cielo. Entonces hasta aquí el juramento era que su hijo no salga en viaje por barco hacia el mar. Él no quería que se ponga en peligro. Y sigue diciendo aquí la historia que su hijo le juró delante de los ancianos de la ciudad que no viajaría por el mar nunca. Y después de esto, aquel hombre falleció y su hijo se quedó en su ciudad y se dedicaba a estudiar la Torá, cumpliendo el juramento de su padre. Pasaron 2 años y llegó un barco al puerto de aquella ciudad, y salieron de ese barco unos hombres que ingresaron a la ciudad preguntando por aquel comerciante, el padre de este joven que acababa de fallecer.
pero le anunciaron que ya había fallecido y que su hijo había quedado en su lugar con la riqueza de él y que también era un gran sabio de Torá. Los hombres de aquel barco le pidieron por favor que le muestre dónde estaba su casa. Finalmente llegaron a su casa, lo saludaron y le dijeron: «Tú eres el hijo de aquel gran comerciante que solía transportar abundante mercancía hasta el fin del mundo». Y él le respondió: «Sí, yo soy su hijo». Ellos le dijeron: «Si es así, dinos, ¿qué te mandó tu padre de todas esas posesiones que tiene cruzando el mar?». Le dijo el hijo: «Mi padre no me mandó nada al respecto. Solamente me hizo jurar ordenándome que yo no viaje nunca por el mar». Ellos le dijeron: «Si es así, que él no te mandó nada de aquello que dejó, entonces cuando murió no estaba en su sano juicio. Pero debes saber que todo lo que hay en este barco en el cual llegamos, toda la plata y el oro y las perlas, todo es de tu padre, y lo dejó a guardar con nosotros. Y a pesar que ya murió y no mandó nada al respecto, nosotros de ninguna manera pensamos quedarnos con todo esto, porque somos hombres fidedignos y tememos a Hashem, Dios del cielo, y no deseamos el dinero de otros, pues para alabanza de Dios bendito, también nosotros tenemos abundante riqueza. Ahora ven con estos siervos tuyos y toma todo lo que hay en este barco, porque todo es tuyo». Entonces el hijo del comerciante se alegró en su corazón y fue al barco y trajo todo aquel dinero a su casa e invitó a los hombres de aquel barco a su casa e hicieron un gran banquete. Y antes de seguir, estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para que puedas recibir los nuevos estudios que estaremos compartiendo con ustedes. Al día siguiente, le dijeron los hombres del barco: «En verdad, era sabido que tu padre era un hombre sabio y entendido, pero cuando te hizo jurar que no viajes por el mar, no estaba en su sano juicio en el momento que falleció. Pues en verdad, el juramento que te hizo jurar no tiene sentido, porque tu padre todavía tiene más posesiones de lo que te hemos traído 10 veces más. Entonces, ¿cómo es que te hizo jurar esto, con lo cual te hace perder todas aquellas posesiones?». No hay duda que tu padre había perdido el sentido. Ahora, si escuchas nuestro consejo, toma permiso del rey y de los sabios y ven con nosotros y adquiere de la mercancía que se encuentra en nuestra tierra y vas a tener ganancias y vas a poder traer todo el dinero de tu padre que está en nuestra tierra y vas a regresar con alegría. Pero él les dijo: «Ya me hizo jurar mi padre que nunca viaje en el mar y no puedo transgredir su juramento. Y aquello que no me ordenó de ese dinero, por mi bien es que él me lo ordenó, para que yo no tenga el deseo de viajar por el mar para traer aquel dinero. Debido a esto, no voy a transgredir el juramento que me hizo jurar mi padre». Ellos le dijeron: «Pero tu padre te quería más que a su alma, y él constantemente viajaba por el mar hasta hacerse tan rico como lo fue. Tiene que ser que había perdido el sentido. Por ello aquel juramento no tiene fundamento, y se parece a Job, que en medio de su sufrimiento hablaba sin conciencia. Por eso es mejor que preguntes sobre este juramento que has hecho para que te lo anulen y vengas con nosotros». Y al final lo convencieron, haciéndole perder la conciencia y haciéndole creer que él necesitaba ir con ellos a traer aquel dinero. Y pidió que le anularan su juramento, y después fue y compró abundante mercancía y fue con ellos en aquel barco, y partieron. Y cuando estaban viajando en el barco, en el grande mar, se encendió la ira del Todopoderoso porque él estaba yendo y porque había transgredido el juramento y el mandato de su padre. Entonces Hashem hizo que venga un fuerte viento y tempestad en el mar,
y se hizo grande aquella tempestad en el mar, y se partió el barco, y se hundieron todos los hombres que iban en aquel barco. Aquellos hombres que lo convencieron de salir con ellos en el barco también se hundieron, pues lo convencieron que transgrediera el juramento y el mandato de su padre. Pero Hashem bendito ordenó al ángel del mar que devolviera a aquel hombre, al hijo del comerciante, hacia lo seco. Y él no se hundió, sino que apareció en la playa, en la orilla, sobreviviendo a ese desastre. Y al recuperar la conciencia se dio cuenta que estaba en una playa, en un lugar desconocido, en el fin del mundo, y en aquel lugar no había ningún ser humano. Y todo esto como castigo por su pecado. Al ver todo esto, se dio cuenta que el santo bendito sea se había enojado con él y que había llegado el día de su castigo. Entonces alzó sus ojos al cielo y reconoció que el juicio sobre él era justo. Y no quedándole otra cosa por hacer, comenzó a caminar en la orilla del mar, pues quizás se encuentre alguna ciudad habitable o algo que comer o con qué cubrirse del frío. Y comenzó a caminar. Y después de un largo tiempo de caminar, encontró un árbol, cuyas ramas llegaban hasta la orilla del mar. Entonces se aproximó al árbol y se dijo: este árbol es imposible que no lo hayan plantado los seres humanos. Entonces fue a buscar sus raíces, y mientras lo buscaba, se oscureció, porque el árbol era muy extenso. Y cuando se dio cuenta que no encontraba comida ni con qué cubrirse, se cubrió con las hojas del árbol para que al menos lo protejan durante la noche. Y a medianoche escuchó la voz de un león que rugía. Y resulta que en verdad un león se acercaba, y cuando lo vio se llenó de espanto, pues venía a atacarlo. Y en ese momento temió que por haber transgredido el juramento, ahora muera en manos de este león. Por tanto alzó su voz y suplicó en oración al Eterno, el Dios de Israel, que lo salve y que su ira se aplaque de sobre él y no le cobre en ese momento su pecado, haciéndole morir con ese tipo de muerte. Entonces se aferró de las ramas del árbol y subió por ellas, y cuando vino el león no lo encontró y comenzó a buscarlo. Sin embargo, aquel hombre estaba arriba, en la cima del árbol. Al ver esto, dio gracias a Hashem bendito, que lo salvó del león, y estando arriba en el árbol, comenzó a buscar tal vez algo para comer porque estaba muy hambriento. Y en la cima del árbol encontró un ave gigante que se llama Quipupa. Y cuando el ave lo vio, abrió su boca porque quería comérselo. Y el hombre en ese momento quiso escapar. Y el Eterno bendito le dio sabiduría a su corazón. Y con mucha valentía montó sobre aquella ave. Y cuando lo hizo, aquella ave comenzó a temer. Se atemorizó y no se movía, ni se levantaba de su lugar. Y así pasó toda la noche. Y este joven también estaba temeroso encima del ave y oraba al Todopoderoso para que lo libre, aferrándose con toda su fuerza en las plumas del ave. Y no podía bajar, y también el ave misma tenía temor, ya que no sabía quién estaba encima de ella. Y cuando amaneció, logró ver aquella ave. Al joven tuvo más temor, y en su temor comenzó a volar todo aquel día, llevándolo sobre el mar, hacia el fin del mundo. Viajaron todo el día hasta el anochecer. Y por supuesto aquel joven, mientras viajaba y veía el mar debajo de él, tenía un enorme temor de no caerse, y estuvo rezando todo el día a Hashem bendito para que lo libre. Y cuando anocheció, aquella ave llegó a un país y se acercó a la tierra,
Y el joven escuchaba voces de jóvenes, de personas. Eran como voces de jovencitos y reconoció que estaban leyendo la Torá en la sección donde dice, estos son los juicios, que está en el libro de Shemot, Éxodo 21. Y cuando escuchó esto, dijo en su corazón, de seguro en esta ciudad hay judíos. Entonces se propuso saltar, estando el ave cerca a la tierra, pues tal vez allí lo ayudarán. Y así lo hizo. Saltó y cayó cercano a la puerta de la sinagoga de aquella ciudad, y el ave gigante se fue por su camino. Y el joven de la caída no se podía levantar durante 2 horas, pues casi muere por aquella caída, pues estaba débil y no había comido casi 2 días. Después de recuperarse, se pudo poner de pie y llegó a la entrada de la sinagoga y la encontró cerrada, y comenzó a llamar y a decir, ábranme. Y salió un joven y le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy un hebreo y temo a Hashem, Dios de los cielos. Entonces el joven fue y llamó a su rabino, quien le ordenó que le abra la puerta. Y cuando lo vieron desprovisto de todo, le preguntaron qué le pasó. Y él le contó todo lo que había pasado con él desde el principio hasta ese momento. Todo lo que pasó en el mar y en aquella isla. Entonces el rabino le dijo, todo lo que has pasado hasta ahora no es nada en comparación a lo que te va a acontecer estando tú aquí al haber llegado hasta aquí. Entonces el joven le dijo, ¿pero es que acaso ustedes no son judíos? ¿Y acaso los israelitas no son misericordiosos? ¿Cuánto y más conmigo, que estoy ahora pobre y sin nada? Le dijo el rabino, ya no sigas hablando, porque en verdad no te vas a poder librar de la muerte. Le dijo el joven, ¿pero por qué usted, mi señor, habla estas cosas? Le dijo el rabino, porque este país no es un país de seres humanos, sino un país de demonios. Y estos jóvenes, a los cuales él había escuchado recitar la Torá, son hijos de demonios. Y ahora se acaban de reunir para rezar, y cuando te vean, te van a matar. Y cuando escuchó el joven esto, se estremeció y se postró a los pies del rabino, suplicándole. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Que le diera un consejo de cómo salvarse de la muerte, y que él era alguien experto en la Torá y temeroso de Hashem, y que solamente había pecado dejándose llevar por el consejo de los hombres que lo hicieron transgredir el mandato de su padre y su juramento. Y cuando escuchó el rabino esto, se compadeció de él y le dijo, ya que tú eres un sabio de Torá y ahora te arrepientes de tu pecado, es apropiado también tener compasión de ti. Y ya que me has pedido esto, me esforzaré por ti todo lo que pueda para librarte. Entonces el rab de aquel lugar lo trajo a su casa, le dio de comer y de beber, y pasó la noche con él, y nadie se dio cuenta de él toda aquella noche. Al día siguiente le dijo al rabino, ven conmigo a la sinagoga y siéntate debajo de mi manto y no hables absolutamente nada hasta que yo hable con ellos acerca de ti. Y fueron a la sinagoga y se sentó debajo de el manto del rab. Y llegada la mañana, llegaron aquellos demonios a la sinagoga como antorchas de fuego, y se escuchaba el sonido de truenos ruidosos, y aquel joven estaba temblando de miedo, no quedándole aliento de todo el temor que sentía en ese momento. Y comenzaron a recitar los versículos de alabanza como lo hacen
el pueblo de Israel, lo que se conoce como Pesuqué de Zimra. Y había allí un demonio cerca a aquel rabino y dijo a un compañero de él: estoy oliendo el olor de un ser humano. Y comenzaron a hablar entre ellos hasta que dijeron: sí, allí está sentado al costado del rabino. Pero no le hicieron nada porque él estaba debajo del manto del rabino y ellos respetaban al rabino. Cuando el mismo rabino supo que ellos ya se habían dado cuenta, esperó hasta que terminaran Pesuquei de Zimra y dijo al Hazán: no reces hasta que yo hable. Y le dijeron los demonios: nuestro maestro, habla porque tus siervos escuchan. Y él les dijo: yo les pido que no hagan daño a este hombre, porque ha venido a refugiarse conmigo. Y le dijeron: ¿y qué hace él entre nosotros? Y les contó el rabino todo lo acontecido desde el inicio hasta el final. Y ellos le respondieron: ¿y cómo vamos a dejar vivir a un hombre malvado como este, que transgredió el mandato de su padre y el juramento? Él es digno de muerte. Entonces le dijo el rabino: ya recibió su castigo por las muchas aflicciones que pasó, y él es un sabio de Torá, y es correcto que lo proteja su conocimiento de Torá, pues si realmente fuera digno de muerte, Hashem bendito no lo hubiera librado del león y del mar, y del ave grande llamado Kipupa, y de todas las aflicciones que pasó. Le respondieron los demonios: ¿cuánto y más que es digno de muerte? Pues él conoce, y aún así se rebeló, y no cumplió el mandato de su padre, y transgredió su juramento. Por tanto, debido a que él sabe Torá, sus errores pequeños son tomados como pecados premeditados. Y el Eterno lo salvó de todo esto solamente para traerlo hacia nosotros y que muera en nuestras manos. Entonces el rabino les dijo: no es correcto que lo maten sin antes un juicio de Torá, ya que él es un sabio de Torá. Ahora escuchen mi voz, que proclame el Hazán que nadie le haga daño hasta después de la tefilá, de la plegaria, y lo traeremos delante de Ashmedai el rey. El que acabamos de mencionar es considerado el rey de los demonios. Él lo juzgará si debe morir o vivir. Le respondieron todos y le dijeron: es correcto lo que dijiste. De inmediato ordenaron al Hazán que proclamara que ningún demonio le hará daño hasta que lo juzgue el propio Ashmedai, rey de los demonios. Y después de la plegaria, lo trajeron delante del rey de los demonios y le dijeron: Señor rey, este hombre ha pecado contra Hashem bendito y transgredió el juramento y no guardó el mandato de su padre. Y ya le acontecieron todas las cosas que pasó, y nosotros no quisimos matarlo hasta traerlo delante de ti, porque él es un sabio de Torá. Y cuando escuchó el rey esto, llamó a su corte, a su Bet Din, y les dijo: este hombre hizo esto y esto, y le aconteció esto y esto, contándole todo lo que pasó. Y ahora está en nuestras manos, júzguenlo, ya que él es un sabio de Torá también. Júzguenlo según la Torá de Moshe. Y fueron y comenzaron a buscar en los juicios, y lo hallaron digno de muerte, porque está escrito: maldito el que insulta a su padre y a su madre, y éste insultó el honor de su padre. Y ya que transgredió el juramento, entonces es digno de muerte. ¿De dónde sabemos esto? De la historia de Jehonatán, hijo de Shaul, que transgredió la maldición que su padre dijo. Y fueron delante del rey de los demonios y le contaron lo que dictaminaron en su juicio, la pena de muerte, según los argumentos mencionados. Y les respondió el rey de los demonios: sean pacientes en el juicio, esperen que pase la noche, ya que también está escrito en la Torá que la asamblea juzgará y la asamblea salvará. ¿Acaso no es cierto que Moshe, el maestro de Israel, hizo esperar el juicio del hombre que recolectó leñas en Shabbat? Y le respondieron: así se hará, porque tú eres nuestro Señor.
Les dijo el rey que venga conmigo este hombre y que pase aquí la noche para que no le hagan daño hasta que se esclarezca el juicio. Y así lo hicieron.